Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de la entrega de Shabbat en Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de nuestro Adonai Yeshua. Amados hermanos, la parashá de esta semana es la número 47 y lleva por título Re'e, que quiere decir observa. Y la base bíblica está en el libro de Deuteronomio, de Barim, capítulo 11, verso 26, hasta el capítulo 16, verso 17 incluido. La porción profética está en el libro de Isaías, en el capítulo 54 y 55. La porción de esta semana, amados hermanos, lleva por título Re'e, cuya traducción normalmente es como observar, mirar, pero más precisamente es escudriñar con todas las fuerzas de tu alma acerca de lo que está siendo colocado delante de todo el pueblo de Israel. Esto es, el camino de la vida o el camino de la muerte. Amén. Moshe está revelando al pueblo de Israel el don de la libertad, de la conciencia humana con la cual hemos sido investidos por el Boré Orán, el creador del universo. Esta gracia divina es absoluta y desde un principio ha sido garantizada a todo ser humano. Delante de nosotros está el camino de la vida y el camino de la muerte. Amén. La vida será entonces el resultado de nuestra elección por la obediencia. Amén. Yahweh, hermanos, nos permite ser libres para elegir. No nos va a obligar. Albedrío, ¿no? Pero también nos hace responsables de las consecuencias de esa elección que hayamos tomado. La parashá de hoy también introduce el mandamiento de construir un templo para morada del Altísimo en medio de los hijos de Israel. Entonces dice que allí y solamente allí podrán los hijos de Israel traer sus ofrendas al Creador. En cualquier otro lugar se podía sacrificar animales para el consumo diario, siempre y cuando el propósito sea un sacrificio a Elohim. Y para evitar caer en el error, se recuerda, y lo vamos a ver a través de los versículos que vamos a estudiar más adelante, que la sangre de dichos animales debe ser vertida en la tierra y no está permitido comerla en ninguna forma. Amén. Amén. Como ustedes podrán ver, en este discurso, Moshe instruye al pueblo acerca de las leyes de los profetas, específicamente cómo reconocerlos y qué hacer ante un falso profeta. Así es. Así como cualquier otro que incite a un hijo o hija de Israel a la idolatría. Amados hermanos, a efectos de resaltar la importancia de este tema en particular de los profetas, hay algunos rasgos distintivos de un verdadero profeta que lo podemos ir viendo. Primero es que Yahweh mismo lo ha llamado de una forma especial para servirle como profeta. Yahweh entrega al profeta ciertas habilidades para explicar la Torá que todo el mundo reconoce. Bien. Por otro lado, Yahweh le permite al profeta también realizar señales y milagros que se cumplen en el tiempo apropiado anunciado por la profecía. El profeta nunca habla por sí mismo, sino solamente lo que Yahweh le ordena. Y así lo hace saber al pueblo. Mis palabras no son mías, sino del que me envió. Amén. El profeta verdadero, hermanos, no toma para sí el crédito, es decir, yo soy el que ha hecho la profecía, ¿no? Siempre más bien le da crédito a Elohim de todo lo que él le ha dicho que diga. El profeta verdadero nunca dirá nada ni enseñará nada que vaya en contra de la Torá, especialmente insinuando que la Torá ha pasado, ha caducado y que ha sido sustituida por otra Torá. El verdadero profeta nunca insinuará ni va a permitir que el pueblo se desvíe hacia la adoración y servicio a otros dioses que no sea el Dios de Israel, Yahweh de Israel, nuestro único Ejad, el único Dios verdadero. El profeta verdadero mantendrá una vida de santidad y pureza en línea con la Torá.
Y el profeta verdadero también no se venderá por dinero, ni aceptará Amén. dinero para profetizar, ni dirá lo que la gente quiere oír, sino lo que Yahweh le ordena, no importando que tenga que sufrir por eso. Y si sufre, lo va a hacer con alegría. Y finalmente, el profeta verdadero mostrará siempre un carácter bondadoso, cariñoso, con amor, con todos sus destinatarios, exhortándoles, como ya dije, con amor para que anden en el camino de la Torá, aun cuando en ocasiones tenga que ser fuerte con sus exigencias. Lo hace motivado por el amor que tiene por el pueblo. Pero por el contrario, un falso profeta puede aparentar muchas de estas distinciones que acabamos de hablar, ¿verdad? Engañar. Pero hay dos que realmente determinan si es o no un falso profeta. Y es que su mensaje daña a la Torá, es decir, es contrario a la Torá y pone en tela de juicio la autoridad de la Torá. Por otro lado, demanda servicio y adoración a otras deidades, que no sea estricta y únicamente el Eterno, nuestro único Elohim, el Ejad. Amén. Baruch Hashem. Por otro lado, esta porción también continúa relatándonos las leyes que deben seguirse para el caso de una comunidad completa, en este caso una ciudad, que se hubiera hallado culpable de idolatría. A continuación, Moshe recapitula las instrucciones dadas previamente sobre animales limpios y no limpios, haciendo hincapié en las marcas que deben ser tenidas en cuenta para identificarlos apropiadamente. Se dan también las instrucciones de los préstamos y se especifica la importancia de mantener la relación apropiada entre economía y santidad en relación con el año sabático. Todos los préstamos al llegar el año séptimo deben ser perdonados y cancelados. Finalmente, la parashá concluye con las ordenanzas relacionadas con el diezmo para las peregrinaciones, el diezmo de los pobres y las 3 fiestas peregrinas que deben ser santificadas por todo hijo de Israel en el lugar que el Eterno escogiere, es decir, Jerusalén. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Y bueno, con esta breve introducción, como hacemos siempre, los invitamos, los motivamos a que se queden con nosotros, hagan en sus Biblias, su cuaderno de apuntes y empecemos a leer esta maravillosa enseñanza de nuestro Abacadosh el día de hoy. Porción número 47, observa. A deleitarnos con su palabra, palabra, ¿no? Amén. Amén. Bien, vamos a empezar a leer entonces la porción número 47, que se llama Y antes mencionarles que esta palabra observa, tiene relación con Shema, pero es mucho más fuerte que Shema, que es oír y obedecer, porque tiene que ver, hermanos, y esto espero que me pueda explicar bien, con una percepción aún más profunda, es decir, una visión interior, como con los ojos del corazón, es decir, observa, pero con tu corazón, desde tu corazón. Amén. Amén. Bien, vamos a leer entonces los versículos 26 al 28. Observa, yo te estoy poniendo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. La bendición, si escuchan a los mitzvot, a los mandamientos de Adonai su Elohim, que yo les estoy dando hoy. Y la maldición, si no escuchan a los mitzvot de Adonai su Elohim, sino que se vuelven a un lado del camino que yo les ordeno hoy y siguen otros dioses que ustedes no han conocido. Amén. Amén. Hermanos, estamos en presencia de otro escenario de misericordia y benevolencia por parte de nuestro Abacadosh, quien concede 2 opciones para que el hombre pueda ejercer en el terreno de la voluntad, digamos que el enorme placer de la elección, es decir, nos da la elección de elegir el bien o el mal, nuestro libre albedrío, ¿verdad? Es una evidencia clara de que el hombre fue creado justamente con ese libre albedrío.
Esta es la razón por la que esta porción empieza con la palabra re, observa. Amén. La acción que debemos tener al observar es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta. No según el parecer distorsionado del hombre, sino según las indicaciones dadas por Elohim. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, entonces no tendría opción para elegir, ¿verdad? Tú la programas y directamente haces lo que tú le dices. Así es. Tenemos el libre albedrío. Correcto, nadie está obligado a obedecer o a pecar. Somos libres para escoger el camino del pecado. Sin embargo, esto es importante, esta libertad no exime de la responsabilidad y las consecuencias por tomar esa decisión, por tomar esa elección, ¿verdad? Entonces podemos elegir entre la bendición y la maldición, que son las consecuencias por la obediencia y la desobediencia respectivamente, ¿verdad? Versículo 27 dice, la bendición si escuchan mis mandamientos, y el 28 dice la maldición si no los escuchan. Amén. Grave, ¿no ve? La bendición y la maldición, amados hermanos, son dos fuerzas sobrenaturales que se contraponen en el mundo invisible. Ellas no coexisten al mismo tiempo entre sí, más bien son el efecto resultante de nuestras propias elecciones. ¿Verdad? 29. Cuando Adonai su Elohim los traiga a la tierra a la cual están entrando para tomar posesión de ella, ustedes pondrán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Eibal. Ambos están al oeste del Jordán, en la dirección de la puesta del sol, en la tierra de los kenanitas que viven en Arabá, al otro lado del Gilgal, cerca de los árboles de pistacho de Moré. Amén. Al detenernos, hermanos, analizando un poco el versículo 29, es importante tener presente que después de la conquista de Canaán, el líder del pueblo tenía que seguir ejecutando una acción de carácter, digamos que pedagógico, de instrucción, ¿no? De la misma forma que Moshe lo había hecho antes. Debían, dice, congregarse en Siquem, entre los montes Gerizim y Ebal, para la renovación del pacto entre Yahweh y ellos como su pueblo, y para esto debían conocer todas las cláusulas del pacto, es decir, tenían que conocer la Torá, ¿verdad? Esta renovación de las palabras de la alianza incluye, hermanos, el establecimiento de los votos de obediencia que todo el pueblo había hecho en el monte Sinaí. Recuerden ustedes cuando afirmaron, en hebreo se dice Naaseh benishma, que quiere decir haremos todo lo que él nos diga. Y Shechem, hermanos, Siquem fue seleccionado como el sitio de la ceremonia para la renovación del pacto, ya que la ciudad estaba asociada con los patriarcas. Ahora, recordemos que fue en Shechem el lugar en el que Abraham edificó su primer altar a Yahweh en la tierra prometida, según nos relata Bereshit 12, versos 6 y 7. Fue también en Shechem el lugar donde en Jacob levantó un altar para adorar a Elohim. Eso está en Bereshit 33, 17, 20. En este lugar fue dispuesto, según las instrucciones de Moshe, que la mitad de las tribus se congregaran en el monte Gerizim y la otra mitad en el monte Ebal. Amén. Amén. Bien. Amén. Otro aporte profético en este pasaje está en uno de los significados importantes de la palabra Shechem. Shechem está en el Strong 7926 y significa claramente, literalmente, hombros o una espalda, un lugar donde puedas cargar, en el cuerpo, la espalda. Entonces, aprendimos de la historia de Yosef, el hijo de Jacob, de la historia que Shechem era un lugar muy, muy espiritual, ¿verdad? Entonces, al conectar este evento de renovación de la Torah, al ingresar a la tierra prometida, podemos, hermanos, ahora sí entender la renovación que recibimos por medio del padecimiento de nuestro Mesías Yeshua, ¿verdad? Porque Él cargó el pecado, nuestros pecados sobre sus hombros. Amén. Entonces diría Shechem, en sus hombros, en su espalda, cargó nuestros pecados, consumando la deuda total en el madero, para que al pasar cada uno de nosotros por las aguas
de la conversión, de la Tevilá, hermanos amados, y limpiar nuestros pecados, seamos partícipes nuevamente de las bendiciones por guardar su preciosa alianza, su pacto, es decir, estar en pacto con su bendita Torah. Amén. Amén. 30. Así leemos nuevamente 30. Ambos están al oeste del Jordán, en la dirección de la puesta del sol, en la tierra de Kenán, que viven en el Arabá, del otro lado del Gilgal, cerca de los árboles de pistacho de Moré. Amén. Acá podemos constatar en este versículo que Moshe provee si ven ustedes, una información bien detallada para la identificación del sitio en el que se ubicaba Shekem. Esto se encontraba, dice, en Canaán, al otro lado del Jordán, ¿verdad? Al occidente, hacia donde se pone el sol. La ciudad estaba en el territorio donde vivían los kenanitas, los cananeos, cerca de la encina de Moré. Ahora, la dirección del sitio donde Shekem estaba ubicada debe ser entendida desde la perspectiva del lugar en el que estaba Moshe, en el momento que habló estas palabras. Es decir, la encina de Moshe aparece en el antiguo pacto, en el momento en el que Abraham se encontraba viajando por Canaán. Amén. Amén. Vamos a ir al capítulo 12. Vamos a ver el versículo del 1 al 3. Deuteronomio 12 del 1 al 3. Aquí están las leyes y estatutos que ustedes observarán y obedecerán en la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, les ha dado a ustedes para poseer todo el tiempo que vivan en la tierra. Ustedes destruirán todos los lugares donde las naciones que ustedes están desposeyendo sirven a sus dioses, ya sea en montañas altas, en colinas o debajo de algún árbol frondoso. Destruyan sus altares, destrocen sus estatuas de piedra en pedazos, quemen sus postes sagrados completamente y corten sus imágenes talladas de sus dioses. Exterminen el nombre de ellos de ese lugar. Amén. El texto que habla de destruir los lugares de culto pagano y borrar los nombres de los dioses falsos está también relacionado con Devarim 12:4, que dice que no actúen con Yahweh su Elohim de esa manera. Es decir, me explico, no se puede servir a Elohim como lo hacen los idólatras con sus ídolos, ¿verdad? Ni levantar altares a Yahweh en cualquier lugar. Sí, solo es posible hacerlo en el lugar propicio y además escogido por él. También se ha interpretado este texto diciendo que está prohibido destruir cosas y lugares que han sido utilizados en el culto a Elohim. Lo cierto es que, hermanos, no tenemos derecho a destruir la idolatría en lugares que no nos pertenecen, solamente en el nuestro. El mandamiento es para la tierra de Israel, que fue entregada a los hijos de Israel. Tenemos autoridad para destruir la idolatría en los territorios que nos han sido dados a nosotros, no a otros. ¿Amén? Amén. Entonces 4. Pero no tratarán a Adonai su Elohim de esta forma. Amén. Es como si me dijeran, no hagan, no actúen de esa forma, ¿verdad? Si se compara con el verso 3, el de arriba, cuando habla que borrará su nombre, entonces nos puede llevar a la conclusión de que no podemos borrar el nombre de Elohim de ningún lugar. De ahí viene el mandamiento que prohíbe la destrucción de cosas que llevan el nombre de Elohim. Amén. Esto está en hemos visto, es el mandamiento número 453, si no me equivoco, de los 613 que están en la Torah. Ahora bien, esto traza una línea que impide que sobresalga algo que conocemos como el sincretismo, que lucha por ser reconocido como si fuera de agrado a Elohim. Recuerden ustedes fiestas de la Candelaria, Gran Poder, etcétera, ¿no? Carnaval de Oruro. Porque hay que entender que eso no le agrada a nuestro abacados, ¿verdad? Y hacer participar de eso es como que si el mundo va en un sentido, nosotros tenemos que ir en otro, ¿no? Entonces eso no va a ser de su agrado. 12:5. Más bien, ustedes vendrán al lugar donde Adonai su Elohim pondrá su nombre. Él lo escogerá de entre todas sus tribus y ustedes buscarán ese lugar que es donde Él habitará e irán allá. Amén, es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Entonces la instrucción concerniente al uso del altar dada en Shemot 20, 24 al 26,
presupone diversos santuarios en Israel, pero deja clara la centralización del culto, es decir, nos anuncia desde los comienzos un santuario único, hermanos, ¿verdad? En el que Yahweh debía y debe ser adorado. La selección de Jerusalén como el lugar donde el santuario central iba a ser edificado sucedió por causa de la asociación de la ciudad con David y por causa de que Yahweh había hecho con él. Eso lo vemos en 2 Samuel 7. ¿No? El templo en el monte Sión, o Shalem, como fue conocido a partir de Melquisedec, fue el lugar específico que Elohim seleccionó para manifestar su nombre y establecer, digamos, como que su residencia en Israel. Por esta razón, el templo de Yahweh en Jerusalén fue declarado el lugar donde el verdadero culto al Todopoderoso debía ocurrir, según el testimonio que nos da Melech David en Salmos 76:2, cuando nos dice: en Shalem está su cabaña, su morada está en Sion. Amén. Amén. No olvidemos que Mashiach, nuestro Mashiach Yeshua, tiene el ministerio eterno de Melquisedec, ¿verdad? Tanto de rey como de sacerdote en la misma ciudad, como también lo dice Tehilim 110:4, Salmos 110:4, ¿verdad? Cuando nos dice que Yahweh ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. 12:7. Ay, me salí. 12:7. Deuteronomio. Sí, 12:7. Ok. Allí comerán en la presencia de Adonai su Elohim y se regocijarán sobre todo lo que emprendan a hacer ustedes y la casa de ustedes, en las cuales Adonai su Elohim los ha bendecido. Amén. Hermanos, con esta declaración, Moshe establecía como cierto un hecho que formaba parte del futuro y que sin duda alguna estaba fuera del control humano, que no era posible determinar por el desempeño y el esfuerzo del hombre. Era otra declaración profética que se expresa al conceptualizar el verbo en futuro. Dashen o Deshen, comerán, que quiere decir prosperidad, bienestar, fertilidad, abundancia. ¿Bien? Amén. En este sentido, Moshe estaba condicionando estos beneficios futuros al determinar que era en la presencia de Elohim donde deberíamos estar. ¿Amén? Amén. La que deberíamos procurar y por la que nos deberíamos esforzar, hasta el punto de lograr erigir en torno a la mesa de nuestro hogar un altar compuesto por cada miembro de nuestra familia, que al unísono, mis hermanos, procure siempre estar en unidad con nuestro Abba Kadosh. Amén. 12:9. Porque aún no han llegado al descanso y herencia cual Adonai su Elohim les está dando. Muchos hermanos consideran que el lugar de reposo se refiere a Shiloh y la heredad se referiría a Jerusalén. Lo que sí es cierto es que en el verso 9, lo que acabamos de leer, coloca una pausa de añoranza en el discurso de Moshe, quien avisó a un estado de beneplácito, ¿cómo se diría? Pues, de felicidad, digamos, ¿no? Para el pueblo que nunca había experimentado, haciendo que los eventos de su liberación y cuidado fueran opacados por la gloria venidera. Ahora, esto nos enseña que, al contrario de la didáctica mundana, que nos inyecta, digamos, la admiración y el deseo por el pasado, la Torah más bien nos impulsa a ver lo que está por venir. Amén. Amén. 10 y 11. Entonces traerán todo lo que yo les estoy ordenando al lugar que Adonai su Elohim escoja para que su nombre habite. Sus ofrendas de ascensión, sacrificios, décimas partes, las ofrendas de su mano y todas sus mejores posesiones que ustedes dediquen a Adonai. Amén. En estos versículos se declara de manera profética, hermanos, el momento en el que sería establecido el lugar permanente para el nombre del Eterno. Nos damos cuenta en esta porción de que esto se produciría no solamente después de la conquista que fue liberada bajo la dirección de Josué, durante 14 años, sino después
de que Israel obtuviera la paz. Esto no sucedió hasta el tiempo del Melech David, quien conquistó y subyugó a todos los pueblos enemigos alrededor de Israel, como lo vemos en Primera de Crónicas 18:20. Sin embargo, dice la Escritura acerca de la actitud del Melech David en 2 de Samuel 7, del 1 al 2, a ver, leeremos esto, yo se los leeré. Después de que el rey había estado viviendo en su palacio por un tiempo, y Yahweh le había dado descanso a todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo a Natán el profeta: mira, yo estoy viviendo en un palacio de madera de cedro, pero el arca de Yahweh Elohim está en una tienda. Amén. Amén. Posteriormente, en 1 de Crónicas 21 y 22, la Escritura habla de la compra del campo en el que el templo iba a ser edificado, al norte de la ciudad de David. Sin embargo, aunque el rey David tenía el gran deseo en su corazón de construir el templo, no pudo hacerlo por haber matado a muchos hombres en las batallas que había peleado. Por eso, su hijo Salomón sería el escogido para llevar a cabo esta magnífica obra. Amén. Y esto lo encuentran ustedes en Primera de Crónicas 22, del 8 al 10. 12. Y ustedes se regocijarán en la presencia de Adonai su Elohim, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas y el Leví, que se esté quedando con ustedes, puesto que no tiene parte o herencia con ustedes. Hermanos amados, aquí hay algo muy hermoso, y es que en la presencia de nuestro Abacadosh siempre hay alegría. Amén. Si no se está experimentando alegría, por ejemplo en la oración, o en el momento de reunirnos en este tiempo de compartir la palabra, al congregarnos, algo está fallando. Y la cercanía con Yahweh debe estar siendo afectada de alguna forma. Es posible que se deba a que se esté poniendo más atención a lo exterior que realmente a lo interior, a lo espiritual de nuestras vidas. Si no tenemos esa alegría, es un síntoma, hermanos, de que nuestro espíritu no está conectado con el de Elohim. Refleja la dura realidad de que aún no somos parte de su reino. Pues dice, el reino de Yahweh no es comida ni bebida, sino justicia, shalom y alegría en el Ruach HaKodesh. Amén. Amén. 12:15. Sin embargo, ustedes pueden matar y comer carne donde quiera que vivan y cuando quieran, guardando el grado con el cual Adonai su Elohim los ha bendecido. Los inmundos que están entre ustedes y los limpios pueden comerlo, como si fuera gacela o venado. En este verso se hace una distinción importante. En los versículos anteriores se hablaba de la importancia de hacer sacrificio, ¿verdad?, en el lugar establecido por Elohim. Sin embargo, acá se habla de una cena común y corriente, en la que no intervienen las reglas de pureza ritual, contrario a las creencias de algunos que dicen que no se debe comer estos alimentos porque no está en pie el templo de Jerusalén. Y entonces se puede interpretar erróneamente como un sacrificio. Ok, vamos a darle una leidita al 16 y luego mover al 23. Pero no coman sangre, derrámenla en la tierra como agua. Vamos a ir al 23 ahora. Solo tengan cuidado de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y ustedes no comerán la sangre con la carne. Ustedes, dice, no deben participar de la sangre, sino comer carne. En 10 ocasiones, hermanos, se menciona esta prohibición en las Escrituras para el pueblo de Elohim. Lo vemos en Vaikra, en Devarim. Estos versículos prohíben terminantemente comer la sangre. En hebreo se dice Vayohal, al-Hadam. La razón para la ley mencionada en los versículos 15 y 16 es explicada detalladamente en los versos 20 y 28. Leanlos, por favor, al 20 y al 28. El problema de estos versículos procura resolver después de la conquista de Canaán y después del establecimiento del santuario central. Es el de sacrificar animales para comer. Amén. Amén. Entonces, era posible para un israelita que vivía lejos del santuario
de ese santuario central sacrificar un animal para comer, la prescripción, lo que nos dice la Torá, es claro y dice que el pueblo podía sacrificar animales puros y comer su carne, ¿verdad? Como parte de su dieta. Y además todas las veces que deseara. Pero cada persona tenía que reconocer la santidad de la vida de los animales y disponer de su sangre en la forma determinada por Elohim. Eso significa obediencia a la Torá y confianza en el que conoce lo que es mejor para nosotros. Amén. Amén. 17 y 18. Y vamos a ir al más atrás, al 17 y 18. No comerán en su propiedad la 10ª parte de su grano, vino nuevo o aceite de oliva que han apartado para Adonai, o el primogénito de sus reses u ovejas, o cualquier ofrenda por un voto, o su ofrenda voluntaria, o la ofrenda de su mano. No, ustedes comerán estos en la presencia de Adonai su Elohim en el lugar que Adonai su Elohim escogerá. Ustedes y sus hijos, hijas, esclavos y esclavas, y el Leví, que es tu huésped, y se regocijarán delante de Adonai su Elohim en todo lo que emprendan para hacer. Amén. Estos versos señalan que el pueblo Kadosh de Elohim podía participar de todas las bendiciones de la tierra, ¿verdad? Pero no podían comer del diezmo de la cosecha, del primogénito de los animales, de las ofrendas votivas, ni de los holocaustos ofrecidos a Yahweh. Debemos recordar que el diezmo de la tierra y el diezmo del ganado pertenecían a Elohim y debían ser consagrados para el uso de los levitas. 19. Por el tiempo que vivan en su propiedad, tengan cuidado de no abandonar al Leví. Observen, hermanos, el énfasis del versículo en el cuidado de los levitas. No abandonar, tengan cuidado, ¿no? Principalmente la dispersión, ¿no? Los levitas eran los que enseñaban la Torá. Ahora, es tan importante que si no se tiene nada que ofrecer del primer diezmo al levita, se puede dar del diezmo para el pobre. De la misma manera, si no queda nada del diezmo para el pobre. Amén. Amén. 20. Cuando Adonai su Elohim expanda su territorio como él les prometió y ustedes digan, yo quiero comer carne simplemente porque quieren comer carne, entonces pueden comer carne toda la que quieran. Amén. Esto, hermano, nos enseña que solo se debe comer carne cuando hay prosperidad y amplitud económica, no cuando hay escasez, el contexto hebreo de antes, ¿no? Además, es válido recordar que la expresión todo lo que quieran, o toda la que quieran, como finaliza el versículo 20, no incluye la que procede de animales inmundos, pues esta no clasifica como alimento para los que somos pueblo de Elohim. Cuidado que digan todo lo que quieran, todo lo que puedan, quieran comer chancho, ¿no? No se refiere a eso. Cerdo, puerco. Hay que recordar el llamado a la santidad hecho por Rav Shaul a los corintios en 2 Corintios 6, 17, cuando les decía, por lo tanto, Yahweh dice, salgan del medio de ellos, apártense a sí mismos, ni siquiera toquen lo que es inmundo, entonces yo mismo los recibiré, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de todo lo inmundo. Amén. 24. No la coman, sino derrámenla en la tierra como agua. Se refiere Bien. a la sangre, ¿no? Exactamente, nuevamente a la sangre. Y el mandamiento añade una nota de urgencia y cuidado en el proceso de ejecución del animal. A tal grado que nos advierte sobre el momento de coagulación de la sangre. La misma debe ser derramada, como lo indica el mandamiento, dice, ¿verdad? En el piso, como si fuera agua. 25. No la coman, porque las cosas vayan bien con ustedes y sus hijos después de ustedes, mientras hacen lo que Adonai ve como recto. Amén. La prohibición en este versículo, hermanos, va seguida de una promesa. Si ustedes ven el capítulo 25, primero dice, no la coman. Es la restricción, ¿verdad? ¿Pero para qué?
para que las cosas vayan bien con ustedes. Amén. Amén. Y la misma frase aparece en relación con los siguientes mandamientos. Es decir, honrar al padre y a la madre, por ejemplo, ¿no? Amén. No tomar los pájaros, la madre con los huevos o los hijos. Amén. Es una orden, ¿no? Es una orden, no comas, para que te vaya bien. Mm. 29 y 30. Cuando Adonai su Elohim vaya cortado de delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado. Después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, no sean entrampados en seguirlos, para que averigüen por sus dioses y pregunten, ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ok. Amén. Estos dos versículos se suman a la gama de advertencias proféticas que dio Moshe al pueblo de Israel, las cuales procuraban, digamos, ser como señales previas a la entrada a la tierra prometida y mostrarles a lo que se iban a enfrentar los hermanos, ¿verdad? Entonces, averiguar sobre la forma de adoración idolátrica de los pueblos que allí vivían se convertía claramente, hermanos, en una trampa, la cual encanta y retiene o sujeta a la persona porque a veces son pues atractivas, ¿verdad? Confunde, lo seduce. Entonces no debemos, hermanos, subestimar su poder atrayente. Debemos asumir más bien una actitud radical contra la seducción idolátrica, incluso en nuestras propias vidas, mis hermanos amados. La gente hoy en día busca experiencias espirituales, milagros, señales, prodigios, profecías, etcétera, ¿verdad? No les importa tanto si las fuentes de estas manifestaciones son contrarias a lo establecido en las instrucciones divinas de nuestro Abacados, ¿verdad? Uh-huh. Yeshua habló más bien de estos movimientos que se iban a producir en los últimos tiempos, ¿no? Dijo que habría grandes señales y prodigios producidos por quienes, por los falsos profetas. Eso lo pueden ver en Mateo 24, 4 5, 11 y 24. La Torá de Moshe, hermanos, nos habla de cómo podemos saber y probar si los profetas son verdaderos o falsos, ¿verdad? Si dicen que la ley de Moshe pasó a la historia o que fue abolida por medio de Jesucristo, por muchos milagros que hagan, hermanos, son falsos profetas. No fue abolida, ¿verdad? No hay tal, lo sabemos. La regla que se tiene para medir a los profetas no se basa en si tienen poder o no. La medida, hermanos, se aplica según su mensaje, por su estilo de vida personal, si está de acuerdo con la Torá de Moshe y con las enseñanzas de nuestro Adón Yeshua, ¿verdad? El que, habiéndolo conocido, enseña que Yeshua no es el Mesías de Israel, sino más bien un falso profeta, porque se ha apartado de la Torá de Moshe. Amén. Hay que escapar de eso, mis hermanos. Amén. La Torá de Moshe, los profetas y los escritos, que incluyen los escritos apostólicos, enseñan que Yeshua nunca enseñó a sus discípulos a apartarse de Moshe o de las costumbres de Israel, ¿verdad? Él explicaba Torá, él hablaba Torá, él enseñaba Torá, ¿verdad? Yeshua nunca fundó una religión, hermanos. No, él no dijo ahora van a ser yeshuanos, cristianos, mesiánicos, no, él no vino a eso, ¿no? Y Yeshua nunca mezcló sus enseñanzas con elementos paganos. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, el cristianismo, que ha hecho todas estas cosas, no es un producto del Mashiach de Israel ni de sus seguidores, sino es el resultado de una gran apostasía, hermanos, mencionada también por los Talmidim de Yeshua en los escritos apostólicos, ¿no? Revisen 2 de Pedro 2, Judas y también Hechos 20, versos 29 y 30. Amén. Ahora, si Yeshua hubiera hecho alguna o varias de estas tres cosas, no sería el Mesías prometido de Israel, ¿verdad? Entonces, hermanos, es tiempo de
que debemos denunciar estas mentiras que se han divulgado acerca de nuestro Mesías, que es justo y también es santo, ¿verdad? Amén. Él es el verdaderamente del que las escrituras dicen que es. Sabemos que Yeshua es la Torah viviente. Amén. Amén. Bien, vamos a leer versículos del 3 al 4 del 5. Leeremos del 1 al 5. Si un profeta o alguien que recibe mensajes mientras duerme se levanta entre ustedes y él les da una señal o maravilla, y la señal o maravilla resulta ser como él predijo cuando él dijo, vamos a seguir a otros dioses, cuales ustedes no han conocido, y vamos a servirles. Ustedes no escucharán lo que ese profeta o soñador dice, porque Adonai su Elohim los está probando para averiguar si ustedes en verdad aman a Adonai su Elohim con todo su corazón y ser. Ustedes seguirán a Adonai su Elohim, le temerán, obedecerán sus mandamientos, escucharán lo que él dice, le servirán y se agarrarán de él. Y ese profeta o soñador será puesto a muerte porque él incitó rebelión contra Adonai, su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto y los redimió de una vida de esclavitud para seducirlos fuera del camino que Adonai, su Elohim, les ordenó a seguir. Así librarán a su congregación de perversidad. Amén. Hermanos, vemos acá el rechazo de Yahweh por el culto celebrado a los falsos dioses. Y se manifiesta en la orden de destruir completamente cualquier ciudad israelita culpable de tal práctica. Según su mandato, debían ser destruidos los falsos profetas, como lo enseña el versículo 5. Y los propios familiares también, como veremos en el verso 9. Los habitantes de las ciudades que incurrían en este pecado, que intentaban arrastrar a los israelitas hacia la idolatría también. Amén. Amén. Qué grave, hay que tener mucho cuidado, ¿no? 13:11. Entonces todo Israel oirá acerca de ello y tendrán temor para que cesen de hacer tal perversidad como está entre ellos. Amén. La ejecución de la persona que hubiere cometido pecado de muerte sirve, entre otras cosas, para que el pueblo tema ante el pecado y se mantenga alejado de la idolatría, mis hermanos. Amén. Amén. Bien, cambiamos al 14. 1 y 2. Ustedes son el pueblo de Adonai su Elohim. No se rasgarán a sí mismos ni se raparán el pelo por encima de sus frentes en duelo por los muertos. Porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh, como santo para Adonai su Elohim. Adonai su Elohim los ha escogido para ser su especial tesoro de todos los pueblos en la faz de la tierra. Amén. Acá Moshe reitera en su discurso la razón por la cual cada individuo que camina en Torah debe observar una serie de características particulares, hermanos, con la intención de distinguirse del resto del mundo. La afirmación cuando dice ustedes son el pueblo de Yahweh, ustedes son el pueblo de Adonai, es producida con toda autoridad y fuerza derivada de su identidad como un líder de su pueblo, ¿verdad? Del pueblo santo. Después inserta la prohibición de no proceder ni siquiera en los momentos de mayor dolor, como el periodo de luto, de forma similar a los que no son pueblos de Yahweh, porque te dice no nos herirán y rasurarán a sí mismos por muerto. Dice no se rasgarán a sí mismos ni se raparán el pelo por encima de sus frentes en duelo por los muertos. Y esto se refiere a una práctica pagana que el pueblo encontraría entre los idólatras de Canaán, tanto en ocasiones ceremoniales de su culto como en los velorios y entierros. Amén. Amén. Okay. 14:8. Bueno, acá están este capítulo 14, a partir del verso 3, habla de los animales limpios y los inmundos, ¿verdad? Entonces, pueden leer todos ustedes, nos vamos a ir directamente al versículo 8. Ustedes leen los anteriores. Me parece que el 8 es muy interesante, vamos al 8. Ni el puerco, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia. No comerás la carne de estos, ni tocarás su cadáver. Wow.
Entonces vemos acá que siguiendo este carácter, digamos, retrospectivo del discurso de Moshe, que conforme al libro de Devarim, ahora hace énfasis en un punto distintivo, hermanos, que se refiere específicamente a no caer en ninguna circunstancia en la consideración de lo impuro, en este caso, el puerco, ¿verdad? El cerdo, como una alternativa de consumo. Este es estimado como impuro por la ley de Moshe, y eso lo podemos ver en Levítico 11:7 y en este versículo 14:8 de Devarim, ¿verdad? Es clasificado por su comportamiento como un animal omnívoro que consume basura y estiércol, por lo que debemos saber que en los climas cálidos, por ejemplo, se afirma que la carne de puerco de cerdo es causante de enfermedades cutáneas, triquinosis, entre muchas otras, de las cuales Elohim nos quiere proteger por medio de esta prohibición. Es decir, no comerás la carne de estos ni tocarás su cadáver, también nos dice, ¿verdad? Por esta cláusula, el pueblo de Dios, el pueblo de Elohim, debe considerar que la carne de cerdo es abominación a Yahweh, porque este animal simboliza la impureza y la villanía. Amén. Pero cómo no nos quieren engañar también, porque él tiene pezuña hendida, Claro. pero tiene que ser además que sea rumiante, pero es. el puerco no rumia, dice, Así ¿no? es. 14:10. Bueno, 9:10, por favor. De todo lo que vive en el agua puedes comer estos. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas, estos puedes comer. Pero lo que no tenga aletas ni escamas y escamas no podrás comer. Es inmundo para ti. Amén. Los animales marítimos o de río, vemos que si no tienen aletas ni escamas, son impuros para los hijos de Elohim, pero no para los demás. Esta escritura nos enseña que solo para los hijos de Elohim, para el pueblo de Israel, para todos aquellos que hicimos pacto con el Dios de Israel, son estos mandamientos, ¿verdad? Es prohibido el consumo de estos animales. Ahora, si una persona de origen gentil, que no está convertido al poderoso de Israel por medio de Yeshua, estos mandamientos no le aplican, porque ha sido apartado de los demás pueblos por ser diferente al nuestro, ¿verdad? Y esta diferencia se va a notar aún en su manera de comer. Esto también nos distingue como pueblo, la manera como cuidamos nuestro cuerpo también, ¿verdad? Estos mandamientos, entonces, son para los que somos pueblo santo. Primera de Pedro 2:9 nos dice, todos los que somos hijos de Yahweh, tenemos la obligación de seguir estas reglas de santidad. Amén. Sin embargo, a los que no son pueblo, no se les puede obligar a cumplir estos mandamientos. Amén. Amén. 21. Bueno, ¿quieres leer todo esto? Leeremos ahora desde el 11 hasta el 21. Puedes comer cualquier ave limpia, pero estos no comerás águilas, azores, quebrantahuesos, milanos, ni cualquier tipo de alfaneque, ningún tipo de cuervo, avestruces, lechuzas, gaviotas, ni ningún tipo de gavilán, búhos, íbices, calamones, pelícanos, buitres y mergos, cigüeñas, ningún tipo de garzas, abubillas y murciélagos. Todas las criaturas de enjambre con alas son inmundas para ustedes, no pueden ser comidas, pero todos los animales limpios que vuelan pueden comer. No comerán ningún animal que muera naturalmente, a pesar de que pueden dejar que el extranjero que se queda con ustedes lo coma, o lo venderás al extranjero, porque tú eres un pueblo santo, Kadosh para Adonai, tu Elohim. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Amén. Como podemos apreciar acá, en este pasaje, se reitera el hecho de que está prohibido el consumo del animal muerto naturalmente. La razón está dada por el hecho de que no ha sido desangrado, como fue establecido, ¿verdad? Aún así, se permite venderlo o darlo a comer al extranjero. También se establece una excepción en el caso de un extranjero gentil que reside en Israel y que ha aceptado no hacer idolatría, ¿verdad? Este puede comer animales puros no degollados según la ley judía. En este caso, los convertidos a la emuná y Yeshua no ocurre así, hermanos, no ocurre eso con nosotros, ¿no? Porque nosotros no somos extranjeros ni somos advenedizos. Amén. Amén.
Esto lo declara Rab Shaul en Efesios 2:19 cuando nos dice: por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino que conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Amén. Todos Amén. deberían decir un amén grande, porque todos pertenecemos a la familia de Yahweh. Amén. Hicimos pacto por medio de Yeshua nuestro Mashiach, ¿verdad? Entonces las normas de santidad de la Torah nos aplican en su totalidad. 22. Todos los años tomarás una 10ª parte de todo lo que produzca tu cera en el campo. Esto se refiere al primer diezmo, en hebreo se conoce como Maaser Rishon, que se entrega a los levitas que lo pueden comer en cualquier lugar. 23. Y lo comerás en la presencia de Adonai tu Elohim, en el lugar donde él escoja, para que su nombre habite. Ustedes comerán la 10ª parte de su grano, vino nuevo y aceite de oliva, y el primogénito de sus reses y ovejas, para que aprendan a temer a Adonai su Elohim siempre. Amén. Acá entonces vemos que ya se está hablando del segundo diezmo. En hebreo se diría Maaser Sheni, que se come en Jerusalén durante los años primero, segundo, cuarto y quinto del ciclo de los 7 años. 26. Y cambiarán el dinero por cualquier cosa que ustedes quieran, ganado, ovejas, vino u otro licor o cualquier cosa que plazcan, y lo comerán allí en la presencia de Adonai su Elohim, y disfrutarán ustedes y su casa. Amén. Hermanos, la Torah no prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Ese texto menciona 2 tipos de bebidas alcohólicas. Primero, el vino, en hebreo se dice yain, del Strong's 3196, que viene de la raíz que significa fermentar. Por lo tanto, no puede referirse al jugo de uva, ¿verdad? Sin alcohol, que en el hebreo se llama tirosh, que está en el Strong 8492. Entonces, vino fermentado, yain, y jugo de uva, tirosh, que significa mosto, jugo de uva fresca. Okay. Ahora, luego esta palabra fue traducida en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas como sidra, que en realidad sidra vendría a ser en hebreo shehar, que quiere decir bebida embriagante. Estas bebidas están permitidas ingerir en la ciudad más santa de Elohim, junto con la comida, con el fin de alegrarse delante de Yahweh. Sin embargo, las escrituras sí prohíben embriagarse. Amén. Amén. 28 y 29. Al final de cada 3 años llevarán todas las 10ª partes de su producto de ese año y lo almacenan en sus pueblos. Entonces el leví, porque él no tiene parte o herencia como ustedes, junto con el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en sus pueblos, vendrán, comerán y estarán satisfechos, para que Adonai su Elohim los bendiga en todo lo que sus manos producen. Hermanos, amén. En esta porción se recuerda que a través del relato de la Torah, los intereses de las necesidades también de los pobres y necesitados están vinculados a los intereses de nuestro Abacadosh. La razón para cuidar de los menos privilegiados era que el Todopoderoso impartiría su bendición al que cumple más bien el mandamiento de dar, de tener su tzedakah, de dar ofrendas. ¿Amén? Tehilim 112:9 nos dice: reparte libremente a los pobres, su benevolencia dura para siempre, levantará su frente con honor. Lo que nos lleva, hermanos, a asumir la verdad escritural, que cuando una persona tzedakah, hace justicia, da una ofrenda, en este mundo, realmente invierte en un lugar para el Haolam Haba, es decir, el mundo por venir. Amén. El texto alude particularmente a la ordenanza de separar el Maaser Rishon, el cual es entregado al levita, con lo que el levita separaba la parte llamada Terumá Maaser y se le entregaba al Kohen, ¿verdad? Esto lo vimos y lo aprendimos en Números 18:26. Luego, según la tradición, se separaba el Maaser Sheni y este era llevado a Jerusalén para ser ingerido allá. Esto se realizaba el primero, segundo, cuarto y quinto años del ciclo agrícola. Amén. Amén.
capítulo 15, verso 1. Al final, cada 7 años tendrán una Shemitah. Amén. Este Remisión. es el año de la remisión, es decir, donde se perdonaban las deudas y se liberaba a los esclavos que estaban en esa condición debido a deudas propias o de su familia, que los obligaba a trabajar para pagarlas. Hermanos, esto nos enseña que Yahweh siempre nos da un nuevo comienzo. Sí, siempre tenemos una nueva oportunidad con Él. Leamos los versículos 4 y 5. A pesar de esto, no habrá nadie necesitado entre ustedes, porque Adonai de cierto los bendecirá en la tierra cual Adonai su Elohim les está dando como herencia para poseer. Si solo ustedes escuchan cuidadosamente a lo que Adonai su Elohim dice y tienen cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo les estoy dando hoy. Amén. 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 Entonces, el secreto de la prosperidad está íntimamente ligado, hermanos, a la obediencia nuevamente, ¿no? Lo mencionamos cada porción, cada semana. Dicho de otra manera, la prosperidad es el resultado directo de la obediencia a Yahweh y su Torah. 7 y 8. Si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos en cualquiera de sus pueblos, cuales Adonai su Elohim les está dando, no endurecerá su corazón o cerrará su mano de dar a su hermano necesitado. No, tú abrirás tu mano a él y le prestarás suficiente para satisfacer su necesidad y lo habilitarás para obtener lo que él quiere. Amén. Acá, hermanos, se refiere a personas que no les es posible autosustentarse, es decir, las viudas, los huérfanos, personas con discapacidad. Y esto concuerda con lo dicho por Jacob, Santiago 1.27, cuando decía: la religión pura y sin mancha delante de Elohim y Padre es esta: velar por los huérfanos y las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Bien, vamos hasta el versículo 19 hasta el 23. Ustedes leen los anteriores. 19 al 23. Todos los primogénitos en tus manadas de reses y en tus rebaños serán apartados para Adonai tu Elohim, pues tú no harás ningún trabajo con un primogénito de tus manadas, ni trasquilarás el primogénito de la oveja. Cada año tú y tu casa lo comerán en la presencia de Adonai tu Elohim, en el lugar que Adonai escoja. Pero si tiene un defecto, está cojo, ciego o tiene cualquier otra falta, no lo sacrificarás a Adonai tu Elohim. Más bien, lo comerás en la propiedad tuya. Los inmundos que estén entre ustedes y los limpios lo pueden comer, como la gacela o el venado. 23 más. Solo no coman su sangre, sino derrámenla en la tierra como agua. Nuevamente, ¿no? La instrucción sobre la sangre. Los primogénitos de los rebaños y de los ganados no pueden ser aprovechados para otra cosa que comida para la familia de un cohen en el templo o en las ciudades, en el caso de que tuvieran algún defecto, ¿verdad? La única condición era que la persona que sacrificaba el animal para comer en su casa tenía que observar la ley acerca de la sangre, ¿verdad? Este sacrificio hacía posible que las personas ceremonialmente impuras podían comer de la carne del animal. Ahora, el propósito de esta ley estaba dirigido a enseñar continuamente al pueblo de Israel a reconocer la necesidad de dedicar los primogénitos a Elohim como confesión permanente de que todas las cosas le pertenecen a Él y solamente a Él. Amén. 16:1. Observa el mes de Abib y guarden Pesaj para Adonai su Elohim, porque en el mes de Abib Adonai su Elohim lo sacó de la tierra de Egipto en la noche. En 3 ocasiones, la Torah menciona las fiestas sagradas de Elohim. En Vaikra, en Levítico 23, para citarlas en el orden correcto del anuario. En Números 28, para enseñar los sacrificios que hay que ofrecer. Y en Deuteronomio 16, para resaltar el deber de Israel para hacer peregrinajes a Jerusalén. Cuando les dije, yo los sacó de la tierra de Egipto en la noche, ¿no? ¿Verdad? Esta afirmación aparentemente
está también un poco en desacuerdo con la prohibición en Shemot 12:22. Como también con el hecho comprobado de que su partida se hizo en la mañana, como nos ha mostrado Shemot 13:3 y Números 33:3. Pero fácilmente puede conciliarse estas dos cosas, ¿verdad? El permiso del faraón fue el primer paso en la emancipación y conseguido en la noche, y a este hecho se refiere esta expresión. Se comenzaron los preparativos para la partida y se tuvo la reunión en Ramsés, y la marcha emprendió en la mañana. Amén. 16:2. Ustedes sacrificarán la ofrenda de Pesaj del rebaño y la manada a Adonai su Elohim en el lugar que él escoja para que su nombre habite. Esta ordenanza se establece en esta porción aludiendo a que era para llevarse a cabo en el templo. Sin embargo, antes de que hubiera templo, se celebró Pesaj. Ahora no hay templo, hermanos, pero guardar Pesaj es una ordenanza perpetua. Algunas personas quieren justificar su desobediencia argumentando que no se debe cumplir porque no hay templo. Ahora, estos sin lugar a dudas aprecian más el obedecer a las instituciones, concilios, denominaciones, etcétera, etcétera, que a lo establecido por nuestro Abacadosh, la bendita Torah. 7. Lo cocerán y lo comerán en el lugar que Adonai su Elohim escoja. En la mañana regresarán e irán a sus tiendas. Rashi, cuando se refiere a la mañana, está diciendo que se refiere al segundo día de la fiesta, es decir, a la mañana siguiente del 16 de Nisan, durante el Shabbat de la fiesta, es decir, el 15 de Nisan. Estaba prohibido salir fuera de los límites de la ciudad. Amén. 9. Contarán 7 semanas, comenzarán a contar desde el momento que primero pongan la hoz al grano en pie. La celebración de Shavuot, o fiesta de las semanas, hermanos, amados, se encuentra estrechamente vinculada con la de Pesaj, la cual es considerada como la conclusión de Pesaj. La celebración de Pesaj y la de los panes sin levadura se hace en recuerdo de la libertad de la muerte de los primogénitos y de la esclavitud vivida en Egipto. Esa libertad no es perfeccionada hasta que la Torah es entregada en el monte Sinaí, lo cual se celebra en Shavuot. Entonces la libertad no es completa sin la Torah, ¿verdad? Sin la Torah que fue dada 7 semanas más tarde. Esto nos enseña, hermanos amados, que la libertad que muchos creyentes en el Mesías de Israel dicen tener no es completa. Tampoco se llega a disfrutar la plenitud ni se traduce en santidad, ¿verdad? Si no se obedece la Torah que el mismo Yeshua cumplió, ¿verdad? 11. Se regocijarán en la presencia de Adonai su Elohim, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, los levitas que viven en sus pueblos y los extranjeros, huérfanos y viudas que viven entre ustedes, en el lugar que Adonai su Elohim escoja para que su nombre habite. No existe mandamiento alguno que ordene el estar gozoso durante Pesaj. Esto se establece para Shavuot y para Sukkot. Este hecho nos muestra que la alegría por la libertad no es cumplida hasta que hayamos recibido las normas declaradas por Yahweh, por medio de las cuales el hombre es verdaderamente libre para saber lo que está permitido y lo que está prohibido. Estos límites, hermanos, producen libertad, porque así sabemos en qué área nos podemos mover sin peligro, ¿verdad? 14. Es importante eso. Regocíjense en su fiesta, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, los levitas y los extranjeros, huérfanos y viudas que vivan entre ustedes. Pesaj, hermanos, es para los que por el cumplimiento pleno de la Torah actúan como el como el pueblo de Israel de Yahweh. Sukkot es para todo el mundo. También para las naciones fuera de Israel. Por eso, durante el reinado mesiánico, todas las naciones de la tierra estarán obligadas a subir a Jerusalén para celebrar Sukkot una vez al año, como lo ha dicho el profeta Zacarías en el capítulo 14, versos 16
al 19. Se los dejo a ustedes como tarea para que lean 15. Por 7 días guardarán fiesta para Adonai su Elohim en el lugar que Adonai su Elohim escoja, porque Adonai su Elohim los bendecirá en todas sus cosechas y en todo su trabajo. Así estarán llenos de alegría. Amén. Hay que tener presente la palabra, porque se utiliza la palabra hebrea Hag, fiesta, que se deriva de una raíz que significa moverse en círculos. Es hermoso, ¿he visto cómo bailamos los hebreos? Dando círculos, ¿verdad? Sí. Es alegría. Esto obviamente se nota en las danzas alegres que se hacen en las fiestas hebreas, ¿verdad? En la celebración de Sukkot hay muchísima alegría y el motivo es que, según este texto, por la bendición material que Elohim ha dado durante las cosechas del verano. Eso también, hermanos, nos enseña acerca de la gran alegría que va a haber durante la celebración milenaria de Sukkot por todas aquellas personas que se habrán cosechado para el reino de los cielos de todas las naciones de la tierra, lo que será motivo de exaltación a Elohim con un corazón ardiente y elevando gritos de júbilo. Amén. Amén. 17. Sino que todo hombre dará lo que pueda de acuerdo a la bendición que Adonai les haya dado. Amén. Todo varón estaba obligado a llevar sacrificios al templo el primer día de cada fiesta, lo que se traduce hoy en que nadie puede presentarse a participar en alguna festividad de Elohim con las manos vacías. La alegría no puede ser completa sin una ofrenda que materialice ese sentimiento, como está escrito en Hechos 35, cuando dice: más dichoso es dar que recibir. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta porción están los mandamientos 436 al 490 de los 613 que están en la bendita Torah de Yahweh. Amén, hermanos. Con esto habríamos concluido la porción de esta semana, esperando que haya sido de bendición para sus vidas. Les recomendamos que puedan a leer esta porción, la cotejen con el video que está en el canal de YouTube, y puedan comparar también los versículos que hemos leído, que hemos estudiado, con diferentes versiones, aparte de las que manejamos, ¿verdad? Entonces ha sido un gozo estar con ustedes el día de hoy. Le agradecemos a nuestro Abacados que nos permitió estar juntos nuevamente un Shabbat más, pidiéndole que si está en su magnánima voluntad, en su amor, poder reunirnos el siguiente Shabbat para continuar la lectura de su bendita Torah. Amén. Amén. Entonces con nosotros será hasta el siguiente Shabbat, si Elohim así lo permite. En tanto, que la bendición de nuestro Abacados descienda sobre ustedes, que su palabra santa, su Torah, sea la guía junto con el Ruach HaKodesh, que los ilumine y los guíe durante toda esta semana que comienza el día de hoy. Shavuot Tov, mis hermanos. Baruch Hashem. Amén.